Las lecturas tratan de indicarnos un poco qué es vivir en familia. Vamos a empezar con el Evangelio. En el Evangelio, ¿qué encontramos? ¿Qué hace José? ¿Ah? Obedecer. Obedecer. A Dios primero. Pero ¿qué hace José? Se va a otro lugar. ¿Por qué? Porque el ángel se lo dijo en sueños. Entonces, podemos suponer, no podemos suponer, tenemos que aceptar que las familias se cuidan, se protegen. Es lo que hizo José. Inmediatamente cuando sintió que había algo que podía dañar a la familia, actuó. Sí, claro, él tuvo la ayuda de Dios que le dijo, ande, salga. Nosotros a veces nos quedamos esperando, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? No escucha. Y a veces no escuchamos la voz. Pero Dios nos está hablando de muchas maneras. Ese sería, digamos, que el primer gran elemento que tiene que tener una familia. El cuidado de todos y cada uno de los que están en la familia. ¿Verdad? Por otro lado, tenemos el libro del Eclesiástico. ¿Y qué dice el libro del Eclesiástico? Nos explica fuertemente lo que significa el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre. Bueno, me parece. Por lo menos hasta ahí llegamos. Está bien. Honrar a padre y madre. ¿Qué significa honrar a padre y madre? Dice el Eclesiástico que honrar al padre y la autoridad de la madre sobre la prole vienen de Dios. O sea, es una acción que Dios le ha puesto a los hijos sobre sus padres. Es responsabilidad de los hijos honrar a su papá y a su mamá. Ahora, lógicamente que cuando podemos vivir en esas, honrando a padre y madre, la verdad es que la vida pasa mejor. Porque podemos sentirnos parte de su historia y podemos compartir con ellos otras cosas que a veces nosotros no nos dimos cuenta que teníamos que compartir cuando éramos chiquillos. Cuando viejos vamos aprendiendo a vivir mejor con los padres. Tal vez de jóvenes nos cuesta un poco más, que quiero salir, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, que quiero ir mostrando mi autoridad, mi libertad, etc. Pero no se nos puede olvidar que en medio de esa libertad que yo quiero tener, tengo que honrar a padre y madre. Porque es mi responsabilidad. Dios me dio esa responsabilidad como hijo. Y me la dio no solamente por un ratito, me la dio para toda la vida. Honrar a padre y madre no es un asunto de si yo quiero hoy y mañana ya no quiero. Es un asunto de que es de todos los días. Dice algo muy bonito aquí. Cuida a tu padre, y aquí incluimos a la madre también, cuando estén en su vejez. Hay que cuidarlos, sí. Que chochean. No. También. Y hay que cuidarlos, hay que amarlos en medio de sus chocheras también. Y a veces hasta sonreír cuando uno quisiera así como, ¿no? Y sonreírles y decirles te amo. ¿Por qué? Hay que saber entender la etapa que están viviendo. En el caso de ustedes, su mamá que ya está bastante grande,
No. ¿verdad? Bastante grande. Los míos están grandes, pero todavía no llegan a ese nivel. ¿Verdad? Su papá que todavía está jovencito. Sí. Y a ti te toca con tus tapas, ¿verdad? Entonces, a cada uno nos corresponde en diferentes etapas, de diferentes maneras. Y decía Facundo Cabral, mi madre solo hay una y justo me fue a tocar a mí, porque no te va a tocar otra más que la que te tocó. No te puede tocar otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer lo que nos dice San Pablo, lo que dice San Pablo en los Colosenses. Vamos viendo. Dice que, puesto que Dios nos ha elegido, o sea, por el bautismo fuimos elegidos para ser hijos de Dios. Es más, yo podría ir un poquito más allá y decir que aunque no estés bautizado, sigues siendo hijo de Dios. Porque Cristo vino por todos, no vino por un poquitico, ni por un grupito, ni por los más anticos, no, vino por todos. Entonces, si hemos sido consagrados por la cruz de Jesús y por su resurrección, quiere decir que todos somos hermanos. Y dice, sean compasivos. Cuando Cristo era compasivo con el hermano, con el otro, daba todo, se daba completo. En su compasión los sanaba, en su compasión los resucitaba, en su compasión los perdonaba. Y si tenemos que ser como Jesús, tenemos que ser compasivos. A veces cuesta. A veces cuesta. A veces las personas hacen que la compasión se nos vaya por el caño. Pero tenemos que aprender a ser compasivos. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra magnánimos? Es magnífico, ¿no? ¿Ah? Magnífico. Magnánimos. Amamos. No. Más allá de amables todavía. Es así como la amabilidad al máximo, ¿verdad? Súper magníficos, súper amables. Es un magnánimo. Una persona que está siempre al lado del otro, siendo compasivo y magnánimo. Humildes. Y la humildad significa que en ocasiones tengo que aprender a guardar silencio. Y en ocasiones tendré que decir las cosas por justicia. Eso es humildad. Porque a veces confundimos la humildad con pobreza, y la pobreza es otra cosa. Porque hay dos tipos de pobreza. La pobreza de no tener y la pobreza de no depender. Y la pobreza de no depender es la pobreza cristiana. Yo no tengo que depender de mis cosas, de mis hijos, de mis padres. Tengo que dejarlos ir cuando corresponda dejarlos ir. Afables. O sea, hablarles con cariño a los que tengo a mi lado. Afables. Y pacientes. Una de las virtudes más difíciles a veces. Pero de las que tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender a ser pacientes. Ahora, se cree que el paciente es el que está ahí tranquilito esperando, ¿no? El paciente es el que actúa cuando tiene que actuar
y se mantiene siempre estable. Aprende lo que tiene que aprender y da lo que tiene que dar. Porque a veces confundimos ser pacientes con esos que van al médico y que se quedan ahí sentados, y si el médico les dice tienen tal cosa y el médico ni se movió de su asiento y ya se la creen porque tiene tal cosa. La verdad es que el paciente verdadero es el que conoce su enfermedad, actúa sobre ella, sabe cómo trabajar sobre ella y va y le discute incluso al médico cuando le quiere decir es que hay que hacer tal cosa. Ese es un paciente de verdad. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro. Otra cosa difícil para la mayoría. Y a los viejos nos va costando cada vez más. Pero tenemos que aprender a soportarnos mutuamente. Y que conste que la palabra de Dios dice soportar. O sea, ni modo. Ahí está. Y con los familiares es peor porque ni siquiera podemos quitarnos de la par. Porque ahí están. Todavía otros prójimos, a lo mejor, pues simplemente no les hablo o no los veo y ya. Y los soporto. Pero a la familia, tú no puedes estar enojado con tus primos o con tus hermanos toda la vida. O enojados con tu papá y tu mamá toda la vida. No puedes. Porque eso va en contra de la ley del amor y en contra de la familia. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro. Nuestra responsabilidad es, al igual que Cristo, perdonar. Eso forma parte de la compasión. Y sobre todas estas virtudes tengan amor tras de eso. O sea, si además de todo esto tenemos que amar. Y amar significa que yo pueda entregar todo lo que soy y todo lo que tengo al otro porque es mi prójimo. Es cierto que hay personas que no se dejan amar, pero yo tengo que amarlas. Hay personas a las que no se les puede saludar, pero yo tengo que amarlas. Y como siempre he dicho, no es que tenga que ser amigo de todo el mundo, pero sí tengo que aprender a amar en mi corazón a todo el mundo. Y esa parte es un poco difícil. Dice por aquí que enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Que conste que ni siquiera San Pablo está diciendo que tienen que ser eruditos en un tema, ¿no? San Pablo está diciendo, traten de aconsejarse de la mejor manera que puedan. Lógicamente estamos suponiendo que aquella persona que está aconsejando hace un poquito de oración, lee un poquito la palabra de Dios, está un poquito en contacto con este ser espiritual que lo cuida, que lo ama. Y por otro lado, no dejen de orar. Dice por aquí, con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. La familia que reza unida, dice Radio Fides, permanece unida. ¿Cierto? Y San Pablo está diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. La familia tiene que orar junta. Tiene que aprender a orar. A veces se nos olvida que en las actividades principales, el 31, el 24, en las fiestas, deberíamos primero empezar con una oración y dar gracias por cada momento que nos toca vivir. No solamente hay que orar cuando se nos muere alguien.
Hay que también orar para pedir por aquel que nos cuesta, con el que nos cuesta compartir. Hay que también orar para pedir por aquellos que están pasando por una mala situación en la familia. E incluso tenemos que orar para que nosotros nos demos cuenta de que hay hermanos, primos, que están pasando por una mala situación, porque a veces no nos damos cuenta. Nuestras relaciones son a veces tan frías, exactamente. Dice que la mujer respete la autoridad de sus maridos, pero cuidado, maridos, van a irrespetar a la mujer con esa autoridad. Tener autoridad significa que tengo la capacidad de darme totalmente a la otra persona. Cuando decían que Jesús hablaba con autoridad, significaba que él tenía conciencia plena de quién era, de cómo era. El marido, cuando hable con autoridad, tiene que empezar por ser una persona que viva cada una de estas virtudes para que hable con autoridad. La madre, cuando le hable con autoridad a sus hijos. Hoy le estaba contando a doña Tita que una de mis alumnas, ya hace ratillo, siempre llegaba con el pelo teñido y al aula, ¿verdad? Y ahora tiene una chiquita que tiene como 5 añitos y ya le dijo que si podía pintarse las puntas de morado. Y le mandé a decir, hija, ya te están cobrando lo que le hacías a tu mamá. Entonces, las madres ponen la autoridad. Por supuesto, ella le dijo, no, usted hasta que tenga edad puede. Lógicamente, me da gracia porque, sí, es lo mismo que le decía a la mamá a ella. Y así vivimos. Vivimos con esa autoridad de nuestras madres también. Y dice el eclesiástico, y la autoridad de la madre la respalda Dios. O sea, no es que porque se le ocurrió decir que no, no, es que si la madre dijo que no, Dios lo está respaldando. Así que, ustedes, porque ya su madrecita les faltó, pero les dio muchas enseñanzas, ¿verdad? Y esas enseñanzas se quedaron ahí. Y no pueden decirle que no a esa autoridad. A la autoridad de sus padres. Tú tienes a los dos. Así que te toca, ¿verdad? Pero por favor, dice por aquí, que los padres no, dice el texto bíblico, dice algo más bonito, no exasperen a sus hijos. Aquí dicen no exijan a sus hijos, cuidado, porque sí hay que exigir, de vez en cuando hay que exigir. Cuando no quieren estudiar, hay que exigir. Pero no podemos exasperarlos, o sea, al punto de ponerlos en un estado de nervios porque no quieren hacer algo. Pero sí tenemos que aprender algo muy importante, a dialogar con los hijos, a dialogar entre esposos, a comunicarse, e incluso a darse cuenta cuando se están cometiendo errores y decirlo, aunque los perdonamos, pero hay que decirlo. Mis hermanos, las lecturas de hoy son para meditar mucho más. Yo espero que se lleven las hojitas y lo mediten el resto de la semana. La familia, las lecturas de hoy para hablar sobre la familia son muy ricas y requieren de más meditación, requieren de más trabajo en familia. Que Dios los bendiga y que esta semana sea una semana de mucha reflexión familiar. Gracias. Amén.